Porque desde el punto de vista ontológico, si yo quiero controlar a la humanidad, primero los lleno de inseguridad y miedo. El coco te va a comer, la bruja te va a llevar. Y después le invento un cuento surrealista del príncipe encantado y la cenicienta. Y para completar, Blancanieves y los 7 enanitos. ¿Sí lo ven? Y el lobo feroz y Caperucita. Pobre lobo feroz. La criptopolítica es un mal terrible cuando la gente se cree que llega al poder y no comprende que es un cargo de responsabilidad. Más nada. Que hoy estás ahí, mañana no vas a estar. Poder obedecer. De servicio. Que es una cuestión de servicio. El poder obedecer. No es ningún poder. Es una responsabilidad porque el poder reside en el pueblo y es intransferible y los niños, niñas y adolescentes son pueblo. ¿O qué son? Cosas. Entonces, ¿cómo eliminamos la violencia escolar? Cuando las maestras y el sistema educativo comprendan que están lidiando con un pueblo chiquito que tiene demasiada energía y demasiada creatividad para los viejos como nosotros. ¿Sí? Seguimos. Estamos entonces hablando del sistema comunero, familias comuneras y una realidad societaria distinta. Ello implica una revisión crítica de supuestos teóricos sobre los poderes locales comúnmente aceptados, los cuales desde la perspectiva neoliberal resultan normalizados, es decir, convertidos en un discurso único referido solo a los espacios municipales. La última vez que presenté eso fue en la Contraloría del Estado con el IDELA, que me invitaron a dar una charla y no me invitaron más. Sorpresa. ¿Sí? A partir de esta delimitación se establecían políticas nacionales de tabla rasa para los municipios. Por ello, al hablar de la constitución de los poderes locales, debemos reconocer con carácter previo que sus límites van mucho más allá de la historia oficial de las municipalidades y los poderes básicos de los estados. ¿Está clarito eso? No lo escribió Gramsci, no, lo escribimos nosotros, pero nos metimos en un problema. Ni siquiera el Poder Popular entiende eso. Siguen jalando mecate al esclavismo. Siguen reproduciendo el cuento y para eso. Y no asumen que son órganos de cogobierno. Seguimos. Y bueno, jugamos con esas cosas que ustedes ven ahí, ¿no? Que son típicas de arquitectos. Esto que está aquí es un holograma. Ahí está simplificado la Constitución Nacional completa. Tiene sus 9 títulos, tiene sus subsistemas, y estamos diciendo que la Constitución es un órgano vivo. Desde la propuesta de Maturana hemos creído que si vemos la Constitución como un sistema autopoyético, lo que tenemos que activar sus características. Vamos a suponer que tengamos un problema que resolver en la comunidad, que lo coloque en el centro, como situación de aprendizaje. ¿Ven que es un método raro? Es una nueva epistema que nos obliga a pensar geométricamente, no desde la lectoescritura, por favor, desde algo que llamamos en los bajos fondos orientales de Asia, un mandala. Eso es un mandala. ¿Sí? Un mandala es un holograma que tiene contenido, no son dibujitos. Esas rayitas que están ahí son relaciones.
sistema de masa, energía, espacio, tiempo e información que usted puede convertir en un programa. Y claro, en la cabezota de uno hay algo de eso. Y cada vez que veíamos un problema en el sistema de protección, nuestro disco duro estaba formateado de esa manera, es decir, con software libre, no con software corporativo. Y dábamos respuestas inmediatas. ¿Por qué? Activábamos todos los hemisferios cerebrales con el ejercicio. Y eso puede convertirse en un juego de niños. En vez de estar enseñándole a jugar ludo, dominó, el ajedrez chimbo que aprendimos, este juego creo que es mejor, mucho mejor, porque la misma Constitución se convierte en un recurso didáctico, ¿sí? Y recuerdo que había un grupo que se llama todavía Mundo de Colores, que ojalá lo traigáramos a Mérida, que vengan a Mérida, a través de la lúdica, con adultos y con niños, iban internalizando la doctrina de protección integral y toda la Constitución jugando. Se convirtió tanto en costumbre que el primer ejercicio lo hicimos en una alcaldía que siempre ha sido guerrillera. Es un sitio cerca de la comuna que está por allí en Sanare, esa zona de Sanare. No recuerdo el nombre del pueblito, que estaba el Caimán de Sanare vivo, por cierto, por ahí. Monte Carmelo, por esa zona. Esa zona el alcalde no podía hacer nada si no consultaba con la humanidad de ese pueblo, porque tienen tradición guerrillera, ¿sí? Y cuando un padre de familia, todavía no existía la LOGNA como tal, estaban funcionando para la convención, ni estaba la Constitución todavía, estaba nada más que en formateo, en la cabeza de ellos. Cuando un padre de familia generaba inestabilidad en el hogar y salían perjudicados los niños, lo llamaban a un consejo comunitario donde estaban todas las mujeres de ese pueblo, lo rodeaban y le hacían un juicio ético y moral. No existía la lógica. Después con la Constitución eso se ha mejorado, se ha pulido, pero ya tienen la tradición de hacer procesos alternativos de resolución de conflictos, ¿sí? Y la última vez que fui fue el año pasado y yo no vi cola de ningún tipo. Allá no hay clan ni nada de eso. Allá no existe eso. Son autosuficientes. Autosuficientes, como se lo digo. No dependen del mercado y la locura del neoliberalismo. Ellos lograron crear su propia piel de comunidad. Seguimos. Para terminar, toda tu partida comunera es un sistema autogobierno y debe trabajar con tres grandes conceptos. El Estado federal, que es lo que te da la visión de integralidad, el Estado de justicia y de derecho, que es la garantía de derechos colectivos y difusos, y el Estado comunal, que está por verse, que estamos tratando de que nazca. Y en ese nacimiento, hoy por hoy, tenemos más fortalezas que debilidades. ¿Seguimos a ver si hay algo más? Ok, seguimos. La anterior. Fíjense, es el rollo del paradigma. Ustedes están acostumbrados a tomar pamuto, ¿sí?
Pareciera que todos estamos separados. ¿Cierto? Dale al siguiente. Ese mapamundi lo inventó Mr. Curry, el creador de las cúpulas de Oasis, que parecen a la estructura del poliedro, el helicoide. Y en el ejemplo anterior dijo que las cartografías todas eran defectuosas porque estamos intentando cuadricular una esfera. ¿Sí? Y por eso Estados Unidos siempre parece más grande que América del Sur. Aquí el personaje se puso a triangulizar la esfera con tetraedro y logró proporciones exactas de los continentes y nos está diciendo, mira, estamos embarcados en una misma familia, en un mismo territorio. Solo que hay que cambiar el paradigma y vernos desde otro punto de vista. Así es la doctrina de protección integral. Bueno, muchas gracias.